Paz a vos a cada uno de ustedes en esta rica mañana que nos acompaña. Nos sentimos bendecidos que sábado con sábado nos acompaña a través de las redes sociales. En esta rica mañana que nuestro Dios nos ha dado, continuamos con nuestra serie Cultivando el fruto del Espíritu, donde yo creo que a través de cada lección nos hemos dado cuenta de las características de nuestro Dios que por medio de su Santo Espíritu él desea que cada uno de nosotros tengamos. Y en esta mañana tenemos la lección número 8 que lleva por título La mansedumbre. Y gloria sea nuestro Dios que a través de cada uno de estos frutos del Espíritu estamos entendiendo exactamente cómo el Hijo de Dios debe presentarse ante la presencia de nuestro Dios con estos frutos. Y cómo el mundo también debe de vernos a cada uno de nosotros a través de este fruto que cada uno de nosotros llevamos día con día. Y recuerde que estamos hablando de cultivar el fruto del Espíritu. Así que es algo que se tiene que cultivar. Gracias a nuestro Dios ha depositado su Santo Espíritu dentro de nosotros y su Santo Espíritu es el que nos ayuda a que podamos tener este fruto dentro de nuestras vidas. Pero se tiene que cultivar. Y yo creo que hemos aprendido a través de las lecciones las características divinas de nuestro Dios, aquella imagen que nuestros antepasados, aquel Adán pierde en el huerto, y ahora por medio del fruto del Espíritu cada uno de nosotros podemos entender y tener también ese fruto en nuestra vida. Y en esta mañana que nuestro Dios nos da, gloria sea su nombre, tenemos la mansedumbre. Mire, nuestro objetivo en esta rica mañana dice entender la importancia de la mansedumbre. Así que vamos a ver ahora a la mansedumbre y la importancia de cómo obtener este atributo. Dice entender la importancia de la mansedumbre como un atributo de Cristo y cómo es un fruto esencial del Espíritu para nuestras relaciones. Así que inmediatamente a nuestro Señor Jesucristo, yo creo que lo vimos en Isaías, ¿verdad? Que aquel que llevaba aquella cruz y fue manso, ¿para qué? Para morir para con cada uno de nosotros. Gloria sea a nuestro Dios que Él nos dejó el ejemplo de la mansedumbre para con cada uno de nosotros y hoy la estamos estudiando y cómo esa mansedumbre debe llegar a nuestras vidas. Nuevamente el objetivo es entender la importancia de la mansedumbre. Nuestro Dios desea que seamos personas mansas. Yo creo que en nuestro trimestre pasado que hablamos sobre los mansos, nos dimos cuenta de la gran importancia que debe ser cada uno de nosotros este fruto para que dé fruto en abundancia. Gloria sea nuestro nombre. Mire, a la lección pasada que tuvimos en el trimestre pasado, mencionábamos esta bienaventuranza. Y mire la bienaventuranza, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Gloria sea nuestro Dios que también allá en el Sermón del Monte se habló de los mansos y ahora el fruto del Espíritu nos lleva hacia la mansedumbre. Gloria sea nuestro Dios que desea que cada uno de nosotros tengamos el fruto de la mansedumbre. Y también como mencionábamos en las bienaventuranzas, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Aquí tenemos una promesa y una promesa muy real, muy fuerte, que llega a nuestras vidas al entender primeramente que la mansedumbre nos lleva a ser herederos de aquella promesa de la vida eterna. Así que es una bienaventuranza que tiene promesa y también ahora la vemos como ese fruto que llega a nuestras vidas para que para que tengamos mansedumbre y de esta manera podamos heredar a la promesa que nuestro Dios tiene de la tierra para con cada uno de nosotros. Veamos nuestro texto que tenemos ahí en Filipenses. Pablo nos habla muy hermosas palabras enseñándonos de la mansedumbre y vamos a ver algunos sinónimos de la mansedumbre que nos van a ayudar a cada uno de nosotros a entender cómo podemos ser personas mansas o llenas de mansedumbre. Y también vamos a ver lo opuesto, que viene siendo el fruto de la carne que nos separa de la mansedumbre. Así que si algunos de nosotros tenemos ese fruto de la carne, tengamos mucho cuidado porque el Señor desea que tengamos el fruto del Espíritu y no el de la carne. Dice vuestra gentileza. Nuevamente aquí tenemos sinónimo de mansedumbre, gentileza. Dice vuestra gentileza sea conocida de todos dispensen de todos los hombres. ¿Qué es lo que desea
nuestro Dios de nuestras vidas. Él desea que la gente de afuera, la gente que no ha conocido a nuestro Dios, que aún no sabe de las promesas y del plan de salvación, nuestro Dios desea que aquellos que hemos llegado a su luz, estando antes en las tinieblas, ahora estamos en su luz admirable. Quiero que sepan que el Señor desea que cada uno de nosotros, como dice Pablo, vuestra gentileza sea conocida en todos los hombres. Que la gente de afuera, que cuando nosotros usamos de la mansedumbre, usamos de la gentilez, la gente de afuera puede decir, wow, mira, esa persona realmente obedece la palabra de nuestro Dios. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, y luego dice, el Señor está cerca. Así que hay algo que debemos de pensar, el Señor está cerca, está a las puertas, y es importante que cada uno de nosotros 24/7 seamos personas que utilizamos la mansedumbre, la sencillez, la humildad. ¿Para qué? Para servir a nuestro Dios, porque de esta manera vamos a ganar almas para los pies de nuestro Señor Jesucristo. Veamos también un hermoso pasaje allí en Filipenses 2:5-8, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Fíjense el sentir de nuestro Señor Jesucristo, teniéndolo todo allá en el cielo con su Padre, decide dejar aquello para venir y rescatarnos a cada uno de nosotros, de tal manera que va hasta el madero para rescatar nuestra vida, siendo un hombre lleno de mansedumbre. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Entonces ese sentir también debe de estar dentro de nosotros. ¿Para qué? Para acercarnos ante la palabra de nuestro Dios y llegar hacia el mundo para que conozca a nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo como el ejemplo perfecto que nos da a cada uno de nosotros de la manera que nuestro Señor Jesucristo deja allá el cielo y se humana para venir y rescatar nuestras vidas. Quiero que sepan que cada uno de nosotros también tenemos que dejar muchas cosas para llegarnos al mundo y llevar la palabra a aquellos que la necesitan. Así como nuestro Señor Jesucristo vino para rescatarnos, ahora nosotros somos sus embajadores, y de esa manera tenemos que llevar el evangelio, tanto que decía Pablo, ay de mí si no predico el evangelio. Así que también hay de nosotros si no predicamos el evangelio. Tenemos que ser hombres mansos, de esa mansedumbre, humildes, para poder llevar la palabra hacia nuestro Dios. Dice el verso 9 de Filipenses 2, dice de la siguiente manera, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Al ser obediente, quiero que sepan que nuestro Dios dice que lo exalta hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y los que están en la tierra y debajo de la tierra. Gloria sea nuestro Dios, como nuestro Señor Jesucristo viene, como entrega su vida para rescate de cada uno de nosotros, de tal manera que nuestro Dios o el Padre de nuestro Señor Jesucristo lo exalta hasta lo más alto y le da un nombre para que se doble toda rodilla, tanto los que están en el cielo, los que están en la tierra y debajo de la tierra. Dice, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que como cordero fue llevado al matadero, no abre su boca, sino va hasta la cruz para rescatarnos, y ahora y toda lengua debe de confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que vemos el resultado en el que nuestro Señor Jesucristo al llegar hasta el madero rescata nuestras vidas, y ahora en el nombre, o quien confiesa en Jesucristo, dice, y toda lengua confiesa que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que nuestro Dios recibe toda
toda la gloria. Ahora veamos el consejo que nos da también a Pablo en 2 Corintios capítulo 10, versículo 1 en adelante. Y veamos ahora a cómo se basa también ante las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el ejemplo perfecto. Yo creo que vimos también otro ejemplo muy maravilloso en lecciones pasadas, donde nuestro Dios le llama a Moisés como el hombre manso. Gloria sea nuestro Dios. Ahora tenemos el ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo y cómo Pablo va a utilizar a nuestro Señor Jesucristo para dar su saludo a la iglesia, a los corintios. Y dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de nuestro Señor Jesucristo. Si se fija hacia dónde está poniendo ahora nuestro Señor Jesucristo, por la ternura de nuestro Señor Jesucristo, esa ternura con que nos amó, y que dice el Antiguo Testamento que nos amó con un amor eterno. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para rescatarnos. Ahora su Hijo va y hace exactamente lo que su Padre le había encomendado. Y dice, glorifícame con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue un hombre lleno de mansedumbre, y quiero que sepan que llegó hasta la muerte para rescatar nuestra vida. Dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde. Así que también está dando él el espacio para decir que es una persona humilde a consecuencia de ver, de ser enseñado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora también él dice que es un hombre humilde entre vosotros, mas ausente soy osado. Así que dice, para con vosotros ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Así que había personas en Corintios que acusaban a Pablo, que era una persona que andaba de acuerdo a la carne, y inmediatamente, aunque Pablo era humilde, y quiero que sepan que esto es algo bien importante, aunque seamos personas mansas, tenemos todo el derecho de reclamar y decir las verdades de la palabra de nuestro Dios. Y aquí Pablo inmediatamente le dice, yo soy un hombre humilde, pero quiero que sepan que también tengo ese atrevimiento de decirles que lo que ustedes están diciendo no es correcto. ¿Por qué? Porque se le acusaba de que andaba según a los deseos de la carne. Y dice el verso 3 de allí de a 2 Corintios, sigue diciendo, 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, y yo creo que cada uno de nosotros andamos en esta carne, no la podemos dejar a un lado, sino andamos en la carne, no militamos según la carne, no vivimos de acuerdo a los deseos de la carne, sino andamos de acuerdo al fruto del Espíritu, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Con el poder de nuestro Dios vence el mal haciendo el bien. Así que ahora tenemos, glorias a nuestro Dios, que nos ha dado ese poder también. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Todo lo que se viene en contra de la palabra de nuestro Dios, nosotros actuamos con poder y fuerza para destruir todo aquello. Y sigue siendo el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la desobediencia de Cristo. O sea que hablamos con fuerza, con poder, aún siendo personas humildes, aún siendo personas mansas, debemos de apuntar hacia el pecado. ¿Para qué? Para que aquellas personas puedan entender que están en mal y puedan venir a nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra desobediencia sea perfecta. Gloria a nuestro Dios. Ahora veamos también otro consejo que nos da a Pablo, y este consejo se le da a Timoteo, hablando de la mansedumbre, hablando de la humildad. Ahora nos dice, fíjense bien, 2 Timoteo 2:20, una enseñanza también que Pablo le enseña al joven Timoteo. Dice, pero en una casa grande nos está dando una enseñanza, y quiero que sepan que debemos de pensar, porque muchas de las veces vemos en la iglesia tanto personas buenas como personas malas, y es nuestra relación con nuestro Dios. Él dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera
y de barro. Así que tenemos una casa grande donde hay diferentes tipos de utensilios que se usan para diferentes cosas. Hay unos de plata, hay unos de oro, pero también hay de madera y también hay de barro. Dice, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que quiero que sepan que no todas las personas que le dicen Señor, Señor, y yo creo que nos damos cuenta que cuando el Señor venga, muchos en aquel día le dirán Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto y aquello, y el Señor dirá, no os conozco. Así que en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro o de plata, sino también de madera y de barro. Hay unos para la honra y hay otros para deshonra. Ojalá y espero que cada uno de nosotros seamos esos vasos que son para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificando, dice, útil al Señor y dispuesto para toda buena. Así que, y nuevamente, consejos que se nos da la palabra de nuestro Dios, el que es limpio, límpiese más. Y dice aquí, así que si alguno se limpia, y espero que usted se esté limpiando, que yo me esté limpiando, para que seamos vasos de honra para los usos de nuestro Dios. Personas mansas, personas humildes, personas que proclamamos el Evangelio, personas que salemos de nuestra habitación, de nuestra zona de confort. ¿Para qué? Para ir y hablar de la palabra de nuestro Dios. Dice el 22, 2 Timoteo 2:22 nuevamente, dice, huye también de las pasiones juveniles. Ahora está hablando de la mente, de lo que ves. Dice, huye de esas pasiones juveniles y sigue la justicia. Es lo que desea nuestro Dios de cada uno de nosotros, que vayamos hacia la justicia, hacia la fe, hacia el amor, hacia la paz. Nuevamente, frutos del Espíritu que desea el Señor, que estemos llenos de ello, que tengamos, dice, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que, dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ojalá que tu corazón esté limpio, ojalá que mi corazón esté limpio. ¿Para qué? Para invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros ruegos, que nuestra alabanza, que nuestras peticiones salgan de este techo y lleguen a la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro corazón limpio. Y quiero que sepan que Isaías capítulo 1 da un recordatorio al pueblo de Israel, que dice que duplican sus oraciones, que levantan sus manos, y dice la palabra de nuestro Dios que Dios no va a oír las oraciones de ellos a consecuencia de que sus manos están llenas de pecado. Así que si queremos que Dios oiga nuestro ruego, nuestra oración, nuestra alabanza, quiero que sepan que nuestras manos tienen que estar limpias ante la presencia de nuestro Dios. Y por eso nos dice que tengamos un corazón limpio para invocar a nuestro Señor. Dice el 23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Así que olvídate de todo ira, todo contentimiento. ¿Por qué? Porque esto hace que no estemos bien ante la presencia de nuestro Dios. Dice el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Una vez más estamos viendo la mansedumbre, estamos viendo la humildad, estamos viendo la sencillez, y ahora nos dice que debemos de ser personas amables. Así que sinónimos de mansedumbre es amable, sencillo, y ahora lo estamos viendo como aquí Pablo nos dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Así que utilicemos la amabilidad, utilicemos la sencillez, utilicemos la mansedumbre, para si alguien se opone en contra de la palabra de nuestro Dios, nosotros rápidamente podamos apuntar a esas personas y decirles que andan mal y ganar su alma para con nuestro Dios. Así que vamos a la introducción de nuestro cuaderno de escuela sabática. Nuevamente, lección número 8, la mansedumbre. Dice la introducción: la mansedumbre quizás sea el fruto del espíritu más
descuidado. ¿Por qué? Porque inmediatamente usamos el coraje, la ira, el rencor y no somos personas mansas. Y a veces lo pasamos por alto, pero quiero que sepan que la mansedumbre es el fruto del Espíritu, muchas de las veces más descuidado. Así que busca la mansedumbre, sé un hombre humilde, sé un hombre sencillo, que cuando la gente te ve, inmediatamente puede decir ese hombre es de buen corazón. Dice, traducido como mansedumbre o humildad, son los sinónimos. Dice, en nuestra cultura de extrema agresividad y de enojo creciente. Yo creo que lo vamos donde quiera, vamos por el tráfico, la gente enojada, vamos a una tienda, la línea está grande, inmediatamente la gente enojada, donde quiera hay agresividad, donde quiera la gente inmediatamente empieza a buscar el pleito y se olvida de la mansedumbre, se olvida de la sencillez, donde la palabra de nuestro Dios nos dice que la mansedumbre es algo que debemos de tener cada uno de nosotros. Así que la mansedumbre y la humildad nos orientan en nuestra relación tanto con Dios como los demás. Yo creo que cuando somos personas humildes, personas mansas, yo creo que tenemos esa relación con nuestro Dios. Y también cuando somos humildes, cuando somos sencillos, cuando platicamos con otras personas, quizás no son religiosas, pero al ver nuestra actitud, gloria sea nuestro Dios, que también ellos alaban a nuestro Dios. Y dice, ellas transmiten una confianza que somete la voluntad y la fuerza al Señor. Ponemos todo ante nuestro Dios, dejamos que Él sea el que domine nuestra vida, porque quiero que sepan que la mansedumbre es dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, porque si queremos nosotros inmediatamente llenarnos de ira, entonces apagamos al Espíritu y el Espíritu deja de obrar en nuestras vidas. Así que dice, esta sumisión de confianza se transmite también a nuestras relaciones humanas debido a que la mansedumbre es la voluntad de Dios para sus discípulos a medida que interactuamos con toda la gente. Así que no es únicamente una relación que tenemos con nuestro Dios de mansedumbre, sino también es una relación que tenemos con nuestros hijos, donde trabajamos, donde vamos a nuestra escuela, donde quiera que estamos, donde quiera que andemos. Quiero que sepan que es una relación muy hermosa que tenemos entre la gente. Y esto es lo que deben de ser los discípulos, porque el Señor desea que el discípulo de Él sea una persona llena de sencillez, llena de humildad y llena de mansedumbre. Sigue diciendo, dice, comprendemos mejor la mansedumbre al ver cómo encaja a la palabra de varias obras de la carne en el texto clave que tenemos. Y vamos a ver algunas cosas que son diferentes o contrarias a lo que es la mansedumbre. Yo creo que dice, Pablo contrasta o hace algo diferente, que no es igual, dice, a la mansedumbre con la ira. ¿Cuántas personas podemos ver personas mansas, pero también podemos ver personas llenas de ira? Nuevamente, en lecciones pasadas hablamos que somos el árbol que lleva buen fruto, pero también hay otro árbol que lleva mal fruto, y ese árbol lleva la mala ira. Lleva la ira que inmediatamente se enoja por cualquier situación. Pero la palabra de nuestro Dios nos dice que vivamos de acuerdo a ese árbol que lleva buen fruto y que sale del corazón ese fruto bueno para honra y gloria de nuestro Dios. Dice, Pablo contrasta la mansedumbre con la ira, con las contiendas. Inmediatamente está listo para dar el golpe, inmediatamente está listo para hacer lo malo ante la presencia de nuestro Dios. Sigue diciendo, y eso lo vemos en Gálatas 5:20. La ira, las contiendas, disensiones, esta no busca la gloria ni tampoco hace demandas. Dice 1 Tesalonicenses 2:6. No es violenta ni pendenciera. Sigue diciendo ahí adelante, la mansedumbre, el individuo está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas. Así que gloria sea a nuestro Dios, que somos hombres no de acuerdo al fruto de la carne, sino al fruto del Espíritu. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos. Nuevamente la amabilidad, nuevamente la sencillez, donde nuestro Dios desea que seamos personas humildes y que son sinónimos de la mansedumbre. Sigue siendo nuestro cuadernito en la introducción. Vamos, dice, vamos con más claridad,
Veamos, dice, veamos más clara la mansedumbre de parte de nuestro Dios con nuestro Señor Jesucristo. Dios revela su carácter divino en Jesucristo. ¿Cómo sabemos que nuestro Dios es manso? Lo revela a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo para revelarnos esa mansedumbre, esa humildad? Yo creo que lo vemos desde el Antiguo Testamento, donde vemos que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque era una profecía que hablaba de nuestro Señor Jesucristo, de hablando que Él era una persona llena de mansedumbre. Y también lo podemos ver en el Nuevo Testamento, si vemos al libro de Mateo capítulo 11, 29, donde dice nuestro Señor: yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Así hace la invitación nuestro Señor Jesucristo, que lleguemos a Él. Dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde. Así que nos da la primera enseñanza, nos da el ejemplo, diciendo nuestro Señor Jesucristo: verme como yo soy manso y como soy humilde, y si vienen a mí, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Si quieres hallar ese descanso en tu vida, quiero que sepas que hay alguien que es manso y es humilde y te está esperando. ¿Para qué? Para abrazarte, para hacerte también una persona llena de mansedumbre. Dice: con seguridad la mansedumbre de Jesús se ve más clara en la crucifixión. Estando allí ante la cruz, quiero que sepan que cayó y aún utiliza unas palabras muy hermosas: perdónales porque no saben lo que hacen. Estamos viendo la humildad de nuestro Señor Jesucristo, la mansedumbre, la sencillez, que desea que cada uno de nosotros tengamos esa mansedumbre. Así que Jesús encarna la mansedumbre y nosotros le seguimos a través de su Santo Espíritu. Jesús nos deja el ejemplo que Él es humilde y manso. Venid a mí si estáis cansados y cargados. Y luego dice el 11:28, gloria sea a nuestro Dios. Fíjense bien lo que nos dice: llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde. Y ahora Jesús encarnado, quiero que sepan que lo vemos una persona llena de mansedumbre, y ahora cada uno de nosotros por medio de su Santo Espíritu. Quiero que sepan que ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo. Puedes decir tú: yo no puedo ser una persona mansa, porque muchas de las veces tenemos la palabra mansa como una persona que es débil. Mas sin embargo, quiero que sepan que es poderoso, porque Jesucristo vive en él. Dice: yo, Pablo, os ruego por las mansedumbres y ternura de Cristo, revistiendo de afecto extrañable y de bondad, humildad y amabilidad y paciencia. Gloria sea nuestro Dios. Estamos viendo la humildad, estamos viendo la amabilidad, la paciencia, que son sinónimos de la mansedumbre. Dice: este poder de mansedumbre es todo lo opuesto a la forma en que el mundo trabaja. El mundo trabaja ahora con ira, con contiendas, con disensiones, y quiero que sepan que eso separa de la voluntad de nuestro Dios. Ahora veamos algunas de las preguntas que tenemos allí. Veamos la pregunta número 1. ¿Cómo se ve, dice la palabra de nuestro Dios, cómo se ve la mansedumbre en el Antiguo Testamento, y de qué manera se revela a plenitud en Cristo? Así que lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, y les mencionaba yo que en el cuaderno antiguo que tuvimos hablábamos de las bienaventuranzas, y mencionábamos: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y vimos cómo a Moisés, una persona mansa, y que Dios le llama el hombre más manso de la tierra. Y también vimos también a Abraham en su mansedumbre. Y ahora veamos el salmista y cómo lo transmite a nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Es algo que Dios tiene, es algo que Jesucristo tiene, pero que por medio de su Santo Espíritu lo deposita en nuestras vidas, para que brote y el mundo vea que somos personas humildes. Dice el salmista a 18:35. Veamos cómo trata la mansedumbre en el Antiguo Testamento. Dice: mas diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Gloria sea nuestro Dios. Me diste a sí mismo el escudo
de la salvación. Fíjense bien lo que hace a nuestro Dios, nos da, son regalos que tiene para nosotros. Yo creo que cuando vemos el fruto del Espíritu son regalos que Él tiene para cada uno de nosotros que deben de brotar de nuestras vidas, no por nuestras fuerzas, sino por su Santo Espíritu, que es el que gobierna nuestra vida. Dice, me dice a sí mismo, dice el salmista, me dice a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Si vemos la misericordia de nuestro Dios, vemos su bondad, vemos su amor en que nos hace fuertes, y Isaías nos dice que cuando más débiles estábamos, el Señor nos hizo fuertes. Dice que nos dio águilas para volar como las águilas. También Oseas 11:4, en relación del Antiguo Testamento dice, con cuerdas humanas, dice, con cuerdas humanas los atraje. Aquí está hablando una vez más de la bondad, a la mansedumbre de nuestro Dios, su humildad, como aun cuando el hombre ha pecado, Él es humilde para traernos nuevamente al camino de nuestro Dios. Con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Aún siendo pecadores, Cristo viene y muere con cada uno de nosotros, mostrando a nuestro Señor Jesucristo esa mansedumbre que no tuvo por usurpación ser igual a Dios, mas sin embargo se humana para venir y rescatar nuestras vidas. Y nuestro texto que tenemos también, llevar mi yugo sobre vosotros y aprendan ahora de mí. Sí, estamos viendo la relación del Antiguo Testamento, cómo viene a brotar ahora en nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro Dios. Dice, y llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas personas llenas de ira, llenas de coraje, a cada momento viven pasando por disgustos, mas sin embargo ahora nuestro Señor Jesucristo hace esa invitación? Vengan a mí, dice, acérquense, dice que yo soy manso y humilde, y van a hallar descanso para sus almas. Gloria sea nuestro Dios. Dice algo maravilloso que estamos viendo allí, ¿verdad? También Mateo 21 del 1 al 6 dice, cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfage, dice, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos, diciéndoles, ir a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatarla y traérmela, y si alguno dijere algo, decir, el Señor la necesita, y luego los enviaron, dice el 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había sido dicho por el profeta. Y mire lo que fue dicho por el profeta: decir a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti. Dice, manso, una vez más, hablando de nuestro Señor Jesucristo, personaje manso, personaje humilde, y dice, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron, hicieron exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo. Si estamos viendo aquí el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo da al mundo entero, mencionando que dice, he aquí el rey que viene, manso y sentado sobre una asna. Gloria sea a nuestro Dios. Veamos la pregunta número 2. Dice, en lista de sinónimos, y vamos a hablar algunos sinónimos que yo creo que ya los hemos mencionado. Dice, enliste dos sinónimos bíblicos y 6 antónimos de mansedumbre. Vamos a ver qué es mansedumbre y qué no es mansedumbre. Así que mansedumbre es misericordia, es paciencia, es humildad, es amabilidad, es sencillez. Si estamos viendo, si tú eres una persona llena de mansedumbre, es una persona llena de misericordia, eres una persona llena de paciencia, y eres una persona humilde, amable, sencilla. Y gloria sea nuestro Dios, porque nuestro Dios tiene todas estas características que las deposita en cada uno de nosotros para que seamos personas llenas de misericordia. Tuvo misericordia por el perdido y hasta aún está teniendo la misericordia. Es paciente para con cada uno de nosotros, queriendo que no nos perdamos, sino que vengamos al arrepiento. Es humilde, así que gloria sea nuestro Dios, y esa amabilidad que no falte. Pero ¿qué es lo opuesto? ¿Qué es lo que no es mansedumbre? Dice, es explosiones
de ira, que nos llenamos de coraje y cerramos nuestros puños, inmediatamente queremos ir a golpear a la otra gente porque nos llenamos de ira. Así que ambiciones egoístas, queremos aquello, tumbamos a personas para escalar más adelante. Así que pensemos en eso. Ambiciones egoístas, disensiones, buscas la gloria, la violencia, orgullos, todo esto nos separan de la presencia de nuestro Dios. Así que estamos viendo, de una manera podemos decir, estamos viendo el árbol que da buen fruto, que viene siendo la mansedumbre, la misericordia, la paciencia, la humildad, la amabilidad, la sencillez. Ese es el árbol que da buen fruto, pero del otro lado también estamos viendo lo opuesto de ese árbol. Ahora tenemos el árbol que da malos frutos y que viene siendo la ira, las contiendas, ambiciones, eres egoísta, la violencia, eres orgulloso. Así que nuestro Dios desea en verdad que cada uno de nosotros busquemos la mansedumbre y no que busquemos lo opuesto de lo que es la mansedumbre. Si eres una persona que te llena de ira muy pronto, clama a nuestro Dios y pide su Santo Espíritu para que esa acción se retire de nuestra vida. Y mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver algunos textos. Segunda de Corintios capítulo 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de nuestro Señor Jesucristo. Está rogando, está pidiendo, pero primeramente está poniendo el ejemplo de una persona que es mansa. Él dice que es humilde, pero también nos está poniendo como una persona mansa. Dice, yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. Así que nos habla de esa humildad que Pablo tenía. Y nuevamente recordemos que las personas humildes también deben de pelear por la verdad, no necesariamente a golpes, pero tenemos que apuntar al pecado. ¿Para qué? Para que el mundo pueda cambiar. Dice Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios. Algo maravilloso que nuestro Dios desea de cada uno de nosotros. Si somos hijos de Dios, Él desea que estemos vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Si estamos viendo ahora el vestimento de la persona que es escogida, de usted y yo, de tal manera que tenemos que estar vestidos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Este es el vestido del cristiano, el que el Señor desea que cada uno de nosotros tengamos y que nos vistamos de estas ropas que son de gala ante la presencia de nuestro Dios. Y también desea algo, dice la palabra de nuestro Dios en Gálatas 5:20, ahora dice a que quitemos la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos. Si estamos viendo ahora el vestido del Hijo de nuestro Dios y el vestido del que no es hijo de nuestro Dios, el de nuestro Dios se viste de misericordia, se viste de benignidad, se viste de humildad, mansedumbre, de paciencia, pero también el que es hijo de tinieblas, mire, vive en la idolatría, vive en la hechicería. Así estamos viendo su vestuario lleno de hechicería, lleno de enemistades, de pleitos, de celos, de ira, de contiendas, disensiones, herejías. Todo esto separa al hombre de nuestro Dios. Por eso la Biblia nos dice que éramos enemigos de nuestro Dios, pero llega nuestro Señor Jesucristo y nos hace amigos. ¿De qué manera? Poniendo su Santo Espíritu dentro de nosotros, y ahora el fruto que sale de nosotros es la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Antes éramos personas que vivíamos en la idolatría, en la hechicería, en las enemistades, en los pleitos, en las iras, a las contiendas, disensiones, herejías, todo ello. Mas ahora el Señor nos ha trasladado de allá de las tinieblas y nos ha asentado a su reino de su Hijo amado. Gloria sea nuestro Dios. Si hemos visto en esta mañana lo que el Señor desea de nosotros, que seamos personas que damos el fruto de la mansedumbre, y el fruto de la mansedumbre, eres sencillo, eres humilde, eres manso, y gloria sea nuestro Dios, que nos hemos apartado de todo aquello que eran el fruto de la carne. En esta mañana, en verdad, deseo que cultives día con día, 27, 24/7, que cultives la mansedumbre
en tu vida, que no seas una persona que está llena de iras, de idolatría, sino una persona que es ese fruto que del corazón sale todo lo bueno para servir tanto a nuestro Dios y servir a la gente que nos rodea. En esta rica mañana deseo que el Señor, que el Señor, que el Señor te bendiga. Gloria sea a Dios.